Buenas noches amigos de nuestro programa Encuentro Deportivo para revisar lo que ha sido la primera fecha de la segunda etapa. Buenas noches Carlos. Buenas noches con Carlos Arturo Horno, un gusto estar nuevamente con ustedes para revisar lo que ha sido el inicio de esta segunda fase del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, que tiene algunas sorpresas y sobre todo varios movimientos en lo que se refiere al campo de los fichajes. ¿Cuáles han sido esos movimientos, Carlos? Contémosles a nuestros compañeros y amigos. Claro, empezamos con eso, sobre todo destacar el movimiento de Ayrton Preciado al fútbol mexicano, el volante de Melec que pasa al Santos Laguna, al igual que Billy Arce, que prácticamente es un hecho que jugará en la Premier League de Inglaterra, cedido un año a España en primer lugar, luego el comprador de sus derechos será un equipo de la Premier League de Inglaterra. Las incorporaciones de Liga Deportiva Universitaria con Cristian Martínez Borja, el delantero colombiano de 30 años que llega para reemplazar a Hernán Barcos, y Julio Angulo que llega para reforzar la plantilla en la base nacional. Y también Walter Chalá que regresa al fútbol ecuatoriano para vestir ahora las camisetas del Deportivo Cuenca, al igual que Cristian Lara que regresa al Club Deportivo El Nacional, que ya formó también parte de este Nacional en su primera fecha. Bueno Carlos, ¿qué te parece si revisamos la tabla de posiciones en primer lugar? Claro que sí, la tabla de posiciones que tiene en primer lugar al Club Sport Emelec con 3 puntos y más 3. Empatados en el segundo lugar Barcelona, Deportivo Cuenca y Delfín con 3 puntos y más 2. En el quinto lugar se encuentra Macará con 3 puntos y más 1. Sexto y séptimo Guayaquil City y Universidad Católica 1 punto y 0 de gol diferencia. Octavo, noveno y décimo el Nacional, Independiente del Valle y Aucas con 0 puntos y menos 1 de gol diferencia. Y en el último lugar, en los últimos lugares, Liga Deportiva Universitaria, puesto número 11, 0 puntos y menos 2. Y el último lugar, Técnico Universitario, 0 puntos y menos 3. ¿Cómo está la tabla de goleadores, Carlos? En la tabla de goleadores, donde no existe mucho movimiento, ya que John Cifuente continúa liderando con 24 goles del delantero ecuatoriano de Universidad Católica. En segundo lugar, Edson Montaño de Aucas con 15 goles del delantero ecuatoriano. Brian el Cuco Angulo también lo empata ya con la misma cifra de goles, 15 el de Club Sport Emelec. Y el cuarto lugar para Carlos Garcés y Juan Manuel Tevez, empatados los dos con 11 goles. Garcés ecuatoriano, Tevez el argentino de Macará, que cierran esta tabla de goleadores. Revisemos los resultados de los partidos de la segunda fase en la jornada 1, Carlos. Macará 2, Independiente del Valle 1. Sí, este Macará que viene creciendo mucho en las últimas fechas, sobre todo cerró muy bien la etapa. Ahora consigue una victoria importante sobre Independiente del Valle, 2-1, con una gran actuación de Carlos Arboleda y el reencuentro del gol también de Juan Manuel Tevez. Un Independiente que no jugó mal, pero realmente no pudo concretar las que tuvo, y eso le dio a Macará la posibilidad de sacar estos 3 puntos en condición de local e iniciar con pie derecho la etapa. Delfín 2, Liga de Quito 0. Sí, se podría decir que uno de los resultados un poco inesperados de esta primera jornada, ya que Delfín no venía cerrando muy bien la etapa, venía cediendo algunos puntos sobre todo en condición de local, y una liga que venía con todo a pesar de haber perdido a su goleador Hernán Barcos. Creo que se sintió eso en el partido, sobre todo porque los jugadores aún no se acoplan a jugar con un referente como Juan Luis Anangonó, que es más un punta que Barcos, que baja un poco más. Pero vemos que Liga va mejorando mucho, va también acoplándose con los nuevos refuerzos. Veremos qué le viene al cuadro Albo, que no hizo un mal partido, hizo para mí un gran primer tiempo. Realmente en el segundo lo perdió con un Delfín, con una gran actuación de Carlos Garcés y de Pedro Pablo Perlaza, su lateral derecho. Emelec 3, Técnico Universitario 0. Sí, este Melec que viene muy bien, a pesar de que fue el último partido de Ayrton Preciado. Suenan también las campanas para llevarse al Cuco Angulo, sobre todo en Estados Unidos y México. Existe ciertos rumores de que quieren llevárselo, ya existe una cifra en la que le tasó el Club Sport Emelec, que es no menos de 10 millones de dólares lo que recibirán por el delantero ecuatoriano muy jovencito. Pero este Emelec que con Mariano Soso ha cambiado mucho, encuentra ya el esquema, encuentra los jugadores y ha logrado realmente reflejar eso en la cancha, y creo que es uno de los candidatos para llevarse la segunda etapa. Aucas 1, Deportivo Cuenca 3. Sí, este resultado también uno de los sorpresivos, ya que Aucas cerraba muy bien la etapa, manejaba muy bien los partidos de local últimamente, y sobre todo es raro que Aucas le hagan más de 2 goles. Y lo hizo el Deportivo Cuenca, que con Richard Páez, un técnico experimentado, ha mejorado bastante, ha dado un giro de 180 grados de este equipo, y realmente ya no es el Cuenca de las primeras fechas, donde se le veía a un Cuenca que podía descender prácticamente con el mismo esquema, con algunos jugadores jóvenes que ha levantado el nivel. Este Cuenca ha cambiado,
Para mí es un candidato a dar la sorpresa, creo que va a molestar a muchos de los grandes, Barcelona, Emelec, Liga Deportiva Universitaria, van a complicarse estos partidos con el Deportivo Cuenca, ya lo mostró ante Aucas, y jugadores como Jackson Pita, el mismo portero Brian Heras, igual que Juan Diego Rojas han demostrado tener un gran potencial y que con Richard Paz han encontrado su juego, es un Cuenca que va a dar de qué hablar en esta segunda etapa. Barcelona 3, el Nacional 1. Sí, este Barcelona sobre todo hay que destacar que tiene un gran poderío ofensivo. Damián Díaz ha encontrado nuevamente su juego, se ha convertido en el titular y en el conductor de este equipo para conseguir esta victoria 3-1 sobre un el Nacional que realmente da mucho que desear. Es muy flojo en defensa, en ataque prácticamente no tiene ningún referente, ningún jugador distinto. Y creo que es momento para el Nacional para tomar decisiones fuertes, decisiones contundentes en lo que es la dirigencia. Creo que Tito Manjarrés ya tiene un periodo que está un poco desgastado, necesita ya un cambio. Eduardo Favaro hace lo que puede porque es un técnico que trabaja mucho, pero no tiene realmente las herramientas como para ser protagonistas. Y Nacional, si no hace los cambios respectivos, los cambios que deberá realizar, si no hace una autocrítica, yo creo que es el candidato a descender con técnico universitario porque no recupera nada y prácticamente mantiene ese mismo hilo de juego que no levanta y en las últimas fechas ha sido de lo peor del campeonato ecuatoriano el Club Deportivo Nacional. Universidad Católica 0, Guayaquil City 0, Carlos. Sí, este partido donde Guayaquil City mostró un juego muy defensivo y que le dio resultado también al equipo de Pulga Vilanes para sacarle un punto a uno de los mejores equipos del campeonato como es Universidad Católica. Hay que decir que le anularon 2 goles a Católica y John Cifuente malogró un penal. Realmente esta Católica que se jugó muy bien en el partido, pero no pudo atacar de gran manera ese bloque defensivo que le propuso Guayaquil City. Un Sachi Escobar que para mí lo veo muy preocupado porque John Cifuente prácticamente también quiere salir él. Existen propuestas no todavía certeras, pero acercamientos de varios equipos y creo que por ahí, por la cabeza del colombiano pasa eso. Están tratando de reforzarse, ya lo hicieron con Walter Chalá y veremos qué sucede en el transcurso del campeonato, el transcurso de los días, porque creo que John Cifuente no continuará en la Universidad Católica. Hasta ahí nuestro resumen de este Campeonato Nacional de Fútbol, Carlos. También comentemos algo, Bolillo, Hernán Darío Gómez, el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Hernán Darío Gómez que regresa luego de un exitoso paso por Panamá, clasificándolo al Mundial por primera vez, con el antecedente de haber clasificado también Ecuador a su primer Mundial en Corea y Japón. Creo que es un técnico de experiencia, hay que destacar lo que ha hecho con Ecuador, no podemos ser mal agradecidos porque hizo un proceso excelente y por algo clasificó al Mundial. Creo que no es el momento de traer a un entrenador como Bolillo Gómez, creo que Ecuador necesita otro tipo de entrenador, no por lo que es el Bolillo, sino porque necesita un proyecto y el Bolillo es raro que realice un proyecto en las selecciones. Es más un entrenador de momentos y de potenciar al jugador, de potenciar su esquema. Y creo que de eso no es lo que necesita Ecuador, sobre todo porque recordemos que cuando llegó el Bolillo Gómez en 2002 estaba un Ulises de la Cruz, un Edison Méndez, un Alex Aguinaga, un Agustín Delgado. Hoy por hoy la selección ecuatoriana, el único referente que lo tiene en gran nivel es Antonio Valencia, que realmente cuando se pone la camiseta de Ecuador por ahí lo complica mucho también el nivel de sus compañeros. Pero veremos, esperemos que tenga éxito el Bolillo Gómez en este nuevo proceso con la selección y sobre todo que los dirigentes lo acompañen, dirigentes de los clubes, prestando a los equipos para los amistosos, para los microciclos, que seguramente realizará Hernán Darío Gómez en este nuevo proceso. Se habla de una fecha, el lunes 1 de agosto, que llegará Hernán Darío Gómez a tierra ecuatoriana a pisar y a firmar contrato. Y realmente esperemos que desde ahí comience un nuevo rumbo para la selección ecuatoriana que terminó de una manera fatal con Gustavo Quinteros. Creo que el peor proceso desde el profesor Maturana, el profesor Dragan Miranovic, fue el peor proceso que tuvo la selección porque prácticamente una gran generación se quedó sin mundial y luego estuvieron grandes actos de indisciplina y grandes declaraciones del entrenador que no satisfacieron a nadie, ni siquiera a propios directivos que ya no lo querían en el cargo y no terminó las eliminatorias. Suerte para Hernán Darío Gómez al frente de la selección ecuatoriana de fútbol. Bueno, Carlos, para terminar, nuestra felicitación a la selección ecuatoriana de fútbol que quedó campeón en el Mundial de Olimpiadas Especiales, Carlos. Así es, esta selección ecuatoriana que ha demostrado mucho corazón, mucha garra, dejando afuera varias selecciones importantes, de Uruguay que es la campeona del mundo, la campeona de América, perdón, de Olimpiadas Especiales. La dejó en el Mundial, lo venció para conseguir este título importante para el Ecuador.
sobre todo porque son muchachos que trabajan muy fuerte, para mí trabajan el doble de lo que trabaja un jugador profesional normal, y eso lo han demostrado en la cancha, han demostrado corazón, y al igual la felicitación para la Liga Deportiva Universitaria, que este día martes consiguió esta victoria 3-1 sobre Vasco da Gama, y que tiene muy buen panorama para pasar a la siguiente fase. Un gran partido del cuadro albo ante los brasileños, que tuvieron que cerrarse mucho, y Liga los dominó prácticamente todo el partido. Un gran resultado, este 3-1, en un gran momento de Anderson y Johan Julio, sobre todo Juan Luis Anangonó, demostrando que Hernán Barcos era muy importante, pero no es irreemplazable. Hasta ahí nuestro resumen de encuentro deportivo. Buenas noches, amigos, y una linda semana. Buenas noches a todos, una linda semana, y muy atentos a lo que pase en el campeonato ecuatoriano este fin de semana, grandes partidos.